Vale, vamos a proceder ahora sí con el demo del control digital del convertidor reductor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, bueno, uno de los grandes problemas que tenemos al momento de diseñar los lazos de control en plataformas digitales es que, claro, hay que contemplar ciertos componentes como son las ganancias de las ADCs, el retardo digital, la ganancia del DPWM, del PWM digital en este caso. Y bueno, y Smart Control tiene una herramienta que nos va a pedir ya, nos va a contemplar todos estos elementos al momento de diseñar nuestro lazo de control. Entonces, para ello, bueno, aquí vamos a hacer primero un ejemplo. Voy a partir desde cero en Smart Control y voy a crear una plantilla de PSIN. Luego esto vamos a diseñar nuestro lazo de control con Smart Control. Y bueno, y finalmente exportaremos los resultados o sea, comprobaremos con PSIN que nuestro lazo es estable. Vale, entonces en la estructura de control que vamos a tener, en este caso, bueno, aquí tenemos un reductor síncrono. Vamos a censar lo que sería la tensión de salida de nuestro convertidor. En este caso vamos a hacer una implementación de un simple lazo de control de tensión de salida. Luego vamos a contemplar una cierta cadena de sensado analógica, ya que sabemos que, bueno, nuestra tensión de salida será aproximadamente de 24 voltios y tenemos que ajustar esta tensión a el rango que acepta nuestro ADC. Generalmente los rangos de los ADC se encuentran entre 0 a 3,3 o de 0 a 5, bueno, etcétera. Entonces necesitamos pues aquí ajustar una cierta ganancia para mantener la tensión sensada se encuentre dentro de este rango e incluso también podemos contemplar un filtro antialiasing. Entonces, bueno, todo esto sería una parte analógica y luego tendríamos nuestro ADC, el cual pues va a tener una cierta frecuencia de conmutación, perdón, frecuencia de muestreo. Luego ya entraríamos dentro de la plataforma digital, que puede ser una FPGA o un DCP, y en este caso pues ya calcularíamos lo que sería el error. Vamos a implementar un compensador PID y bueno, nuestro PID nos va a generar lo que sería la señal de control que iría pues a nuestro modulador en este caso. Vale, entonces a nivel de diagrama de bloques, para diseñar el lazo de control deberíamos contemplar los siguientes elementos. Pues está claro que tendríamos que tener nuestro compensador, que sería en este caso el PID. Necesitamos considerar lo que sería el retardo, que bueno, ya lo voy a explicar un poco más lo del retardo digital. Tendríamos que considerar la ganancia de nuestro modulador, que es lo que hemos puesto como Gmod. Y tendríamos también aquí la planta de nuestro convertidor, que en este caso en el convertidor reductor, pues si no consideramos los parásitos de las inductancias y de los condensadores, pues tendríamos que esta aquí sería nuestra función de transferencia. Luego, en la retroalimentación, tenemos que considerar la función de transferencia de nuestra cadena de sensado analógico y tendríamos, por último, considerar lo que sería la ganancia del ADC. Vale, en cuanto al retardo, bueno, aquí un poco de concepto teórico. El retardo que estamos considerando es, por ejemplo, si tenemos un diente de sierra, como podemos observar aquí, y vamos a muestrear cada inicio de este diente de sierra, en este caso tenemos aquí la muestra K, podemos observar que vamos a tener que el tiempo de retardo se va a componer de dos partes, del tiempo de control y del tiempo del DPWM. Entonces, el tiempo de control, en este caso, lo vamos a considerar desde el instante que muestreamos hasta la siguiente muestra. O sea que en este caso coincidiría con un periodo de muestreo. Y luego tendríamos el retardo debido al DPWM que viene contemplado desde el tiempo en que se actualiza la señal de control hasta que corta con nuestra señal portadora. Entonces, en este caso, para el diente de sierra, pues lo consideramos que sería el ciclo de trabajo que tenemos aquí por el periodo de conmutación. Por lo tanto, en nuestro retardo total debería ser desde que tomamos la muestra K hasta que cortamos con la señal de control en el instante K. O sea, sería nuestro retardo digital. Es decir, que sería un periodo de muestreo más el D por el TSW. Bueno, esto lo hace Smart Control de manera interna, pero bueno, un poco por saber de dónde venía este parámetro del retardo digital. Entonces, para ello, vamos a abrir Smart Control. Vamos a ver, entonces, bueno, vamos a cerrar esto por detrás. Este sería la ventana inicial. Entonces vamos a ir primero a las topologías predefinidas. Vamos a ir al DCDC Converter con un simple lazo. Hacemos clic.
Y vemos que aquí tenemos nuestro flujo de diseño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el checkbox que se llama digital. Luego vamos a seleccionar lo que sería nuestra etapa de potencia, bueno, la topología que vamos a diseñar. En este caso, pues sería un reductor con control módulo de tensión. Hacemos clic. Y en esta ventana vamos a poder definir los parámetros de nuestro convertidor. Bueno, en este caso vamos a poner una tensión de entrada de 100 voltios, una resistencia parásita de la inductancia que sea de 10 milis. La inductancia, por ejemplo, podemos poner 50 micros. La SCR del condensador, pues bueno, la dejamos en 50 milis. La capacitancia la vamos a poner en 100 micros. La potencia de salida la vamos a colocar en 500 vatios. Y la frecuencia de conmutación 100 kilohercios. Y la tensión de salida vamos a poner 24 voltios, por ejemplo. Entonces, si le damos a clic a calcular, vamos a observar que nuestro convertidor se encuentra en modo de conducción continua. Este sería el ciclo de trabajo que vamos a tener en nuestro convertidor. Y bueno, nos da cierta información del punto de trabajo, la resistencia de carga, bueno, en este caso que vamos a tener. Y más o menos lo que serían los valores de la corriente máxima y mínima del rizado, ¿no? De la corriente que atraviesa por la inductancia. Bueno, le damos clic en OK. Ahora necesitamos ir a la etapa de sensado. En este caso vamos a escoger esta opción, en la cual aquí vamos a poner una ganancia. Entonces la ganancia que vamos a poner sería de 0.125 en este caso. Le damos clic en calcular y podemos observar que nuestra tensión de salida una vez que pasa la cadena de sensado analógico sería de 3 voltios, con lo cual pues vamos a estar dentro de un rango del ADC en este caso. Y en la frecuencia del polo vamos a poner una especie de filtro anti-aliasing que en este caso pues iría a la mitad de la frecuencia de conmutación, que sería más o menos a 50 kilohercios. Le damos clic en OK y ahora nos faltaría definir lo que sería la etapa del compensador. Entonces en este caso vamos a escoger un PID digital. Seleccionamos y nos aparece esta siguiente ventana. Entonces, aquí vamos a poder definir en la sección del DPWM qué tipo de portadora es la que queremos. En este caso, vamos a escoger un trailing edge, que sería el diente de sierra. Esto sería, está relacionado con el número de bits que tengamos en nuestra portadora. En este caso, si tenemos 12 bits en el DPWM, pues tendríamos más o menos 4096. Luego tendríamos una sección relacionada al ADC. En este caso vamos a poner que nuestro ADC va de 0 a 3,3, que sería nuestro span. El número de bits lo vamos a considerar 12. En lo que sería la frecuencia de muestreo va a ser 100 kHz porque vamos a tomar una muestra por periodo de conmutación. Y aquí este T-Sync sería lo relacionado a nuestro retardo digital. Entonces, en este caso, como hemos dicho, vamos a considerar, por ejemplo, 10 micros. Entonces, ¿qué es lo que hace Smart Control? Es el tiempo que seleccionamos corresponde desde el instante en que corta nuestro DPWM hacia la muestra. O sea que aquí, desde este punto hasta que muestreamos tendríamos los 10 micros, que es lo que nos está representando este cuadro. Entonces aquí tenemos que en 10 micros estamos muestreando y en 20 micros es cuando se corta con el diente de sierra, con lo cual pues sería nuestro retardo total, hemos considerado 10 micros. Vale. Entonces, esto le damos clic en Update y podemos observar que ahora nuestro valor de referencia que tenemos que dar sería de 3.723 cuentas, porque aquí no estamos compensando ninguna ganancia. Entonces, le damos clic en OK, damos acá, y ahora sí vamos al mapa de soluciones. Entonces, en el mapa de soluciones podemos escoger un punto. En este caso podemos escoger, por ejemplo, 6 kilohercios y un margen de fase de 50 grados. Le damos clic en Update, vemos que estamos dentro de la zona blanca. Le damos clic en OK y finalmente OK. Entonces, bueno, estos serían los resultados que obtenemos de este lazo. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Si ya tuviéramos una plantilla predefinida de PSIM, si nos vamos a este icono, podemos obtener los datos del reporte de salida, que básicamente lo tendríamos aquí. Estos serían los valores de los coeficientes de la función de transferencia. Pero en este caso vamos a exportar a PSIM. Vamos a poner aquí example
1, le damos clic en abrir. Aquí nos aparece ya directamente la opción de coeficientes en dominio Z, porque estamos en digital. Le damos clic en OK y vamos a ver que nos ha nos ha llamado un cierto fichero de simulación. En este caso, pues bueno, aquí vamos a tener que poner la referencia a qué está el sensor de tensión de salida, a qué referencia consideramos. En este caso, pues a la masa. Y tendríamos ya lo que sería nuestro control. Vamos a poner aquí para ver lo que sería el duty cycle. Bueno, aquí tendríamos el D. Aquí tendríamos nuestro compensador P y D, que estaría en términos de los coeficientes, que son los que, bueno, tendríamos aquí, que van a coincidir con los mismos que tendremos aquí en el reporte de salida. Son los mismos que estos. ¿Vale? Y aquí podemos ver, aquí tendríamos nuestra etapa de sensado, tendremos la ganancia del ADC, nuestro PID, bueno, lo que sería el retardo digital, y el del DPWM está intrínsecamente aquí contemplado. Entonces, si a esto le damos a simular, podemos observar que nuestra tensión de salida pues, es estable. Bueno, alcanzó la referencia que queríamos, que sería de 24 voltios, y podemos ver aquí nuestro ciclo de trabajo no se encuentra saturado. A manera de comprobación, voy a hacer un AC sweep aquí. Entonces, para medir la respuesta de lazo, en este caso, pues vamos a, bueno, necesitamos el bloque AC sweep. Vamos a colocar aquí una frecuencia para que esto no tarde mucho, desde 800 hercios hasta 40 kilohercios, por ejemplo. Nuestra ganancia, nuestra amplitud de nuestra perturbación va a ser del 0.01. En este caso es muy pequeña porque la vamos a inyectar antes de la ganancia de la DC, entonces una perturbación muy pequeña va a ser amplificada por una ganancia muy grande. Vamos a añadir lo que sería un sumador. Lo añadimos aquí. Vale, aquí esto tendría que entrar la parte sensada aquí en el sumador. Ponemos el seno que va a ser nuestra perturbación. ¿Vale? Aquí ponemos, entonces vamos a poner 0 de amplitud, 0 de frecuencia. Aquí le vamos a poner VSIN 1, ya que esta tiene que tener el mismo nombre de la fuente que hemos puesto aquí, VSIN 1. ¿Vale? Entonces, una vez esto va a multiplicar lo que sea la ganancia de la DC y esto es lo que vamos a inyectar para calcular el error. Entonces, lo que nos faltaría ahora es añadir el proof del AC sweep loop, en este caso del lazo. Entonces, vamos a colocarlo aquí y vamos a medirlo ahí. Entonces, de esta manera lo que vamos a medir es la función de transferencia de lazo abierto, es decir, lo que nosotros llamamos la T. Entonces, bueno, vamos a guardar y a esto le damos simular. Bueno, esto tarda unos segundos y vamos a poder compararla con el Smart Control. Vale, bueno, aquí tendríamos, de primera, aquí tendríamos la respuesta de nuestro lazo. Como hemos escogido en Smart Control tener una frecuencia de corte de 6K, podemos ver que en los 6K pues, cortamos por los ceros dB y aquí tendríamos el margen de fase. Bueno, de todas formas, esto vamos a darle a View Data Points y lo vamos a guardar y le voy a poner un nombre que se llama TPSIM en este caso. Entonces le doy a guardar y me voy a ir a Smart Control, en la cual voy a ir a File, Import o Merge. Esto me abre por acá. Le damos a añadir. Lo que voy a comparar es la T porque es la que he considerado yo la función de lazo abierto. Voy a cambiarle un color que sea azul. Y voy a añadir un TXT aquí, que sería el TP-SIM que hemos obtenido ahora de la simulación. Le doy clic a abrir, le damos clic en OK y le damos Apply. Entonces podemos ver que lo que predice el Smart Control pues coincide con lo que hemos obtenido en PSIM. Entonces aquí garantizamos que tenemos esa frecuencia de corte y ese margen de fase. Vale. Bueno, existe otra manera en la que quizás también se puede utilizar la parte del control digital y es, por ejemplo, si nos vamos a la opción de definir, en este caso, la planta a través del editor de ecuaciones. En este caso voy a hacer el ejemplo con un reductor. Voy a considerar la función de transferencia con los parásitos. Bueno, que sería básicamente esto que tengo por aquí. Es lo que voy a copiar ahora mismo en el editor de ecuaciones. Vale.
Lo pegamos. Entonces, en el editor de ecuaciones tendrían los parámetros que son los mismos que definí antes para ver que llegamos al mismo resultado. Bueno, aquí tendríamos la función de transferencia del reductor. Le damos clic en compilar. Vemos nuestra respuesta en frecuencia. Le damos clic en OK. Ahora necesitamos definir nuestro sensor a través del editor de ecuaciones. Entonces, en este caso, bueno, también la tengo copiado aquí. Vamos a definirlo. Entonces, aquí tendríamos la ganancia que hemos definido antes, la frecuencia del polo, y tendríamos la función de transferencia de un filtro paso bajo. Aquí en el editor de ecuaciones siempre hace falta poner la función return de la que queremos considerar. En este caso, como es la función h, que es la del filtro paso bajo que contempla la ganancia y el polo. Entonces le damos clic en OK, le damos en compilar y podemos obtener aquí la respuesta en frecuencia del sensor. Le damos clic en OK y nos aparece ya directamente el diagrama, el flujo, bueno, el diagrama de flujo de diseño, ¿no? Entonces en este caso le damos clic en digital y vamos a ir directamente a la opción del PID. Entonces aquí tenemos que considerar lo mismo. Entonces vamos a poner un diente de sierra. Vamos a considerar que es de 0 voltios a 3,3 voltios, 12 bits, 100K, 10 micros, que hemos considerado el retardo, que es la frecuencia de muestreo. Y aquí tendríamos en este caso que definir un poco el ciclo de trabajo. Como nuestra potencial de entrada es de 100 voltios y nuestra tensión de salida es de 24 voltios, pues nuestro ciclo de trabajo estará en 0,24. Le damos clic Update y bueno, y aquí podemos observar. Entonces le damos clic en OK y aquí ya podríamos definir directamente el mismo parámetro. En este caso sería que hemos definido antes 6 kHz de frecuencia de corte y 50 grados de margen de fase. Le damos clic en Update, clic en OK y OK. Entonces, bueno, aquí tendríamos también un mapa de soluciones y podríamos pues directamente diseñar nuestro lazo, tunear lo que sería nuestro compensador. Entonces, a manera de comprobación de que se llega al mismo resultado, lo que voy a hacer es importar el TXT de la función de transferencia de lazo abierto. En este caso, bueno, le cambiamos para ver que coincide. Entonces, la misma, la TDP-SIM, le damos clic en acá y le damos a Apply. Y le damos clic en acá. Entonces podemos ver pues que directamente pues coincide tanto la frecuencia de corte como el margen de fase. Entonces de esta manera en esta etapa podemos definir cualquier topología de convertidor que queramos. En este caso, bueno, este módulo está más relacionado a la continua continua. Tendríamos aquí poder definir cualquier cadena de sensado analógico y aquí tendríamos directamente pues seleccionar lo que sería un compensador PI, PID o incluso pues poner ya un editor de ecuaciones en el caso de que queramos. Pues bueno, eso ha sido todo por mi parte de la presentación y quedo atento a cualquier pregunta.